La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. La muerte roja había diezmado la comarca durante largo tiempo. Jamás peste alguna fue tan horrible, tan fatal. Su avatar era la sangre, el color rojo y el horror de la sangre. Dolores agudos, un súbito vértigo, luego una exudación abundante por los poros y la disolución del ser. Manchas púrpuras sobre el cuerpo y especialmente sobre el rostro de la víctima. La desterraban de la humanidad, negándole toda ayuda y toda simpatía. Los síntomas, la evolución, el resultado de la enfermedad era todo cuestión de media hora. Mas el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron casi despoblados, convocó a 1 millar de amigos vigorosos y de alegre corazón, elegidos entre los caballeros y demás de su corte, y se encerró con ellos en un profundo refugio en una de sus abadías fortificadas. Era un amplio y magnífico edificio, una creación del príncipe de gusto excéntrico pero grandioso. Estaba cercado por un espeso y alto muro con puertas de hierro. Una vez adentro, los cortesanos se sirvieron de fraguas y de sólidos martillos para soldar los cerrojos. Resolvieron parapetarse contra los impulsos súbitos de la desesperación exterior y cerrar toda salida al interno frenesí. Se abasteció la abadía en abundancia. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio. Que afuera el mundo se las arreglara como pudiese. Mientras durara la espera, era una locura afligirse o esperar. Pero el príncipe había procurado todos los medios para divertirse. Había bufones, trovadores, bailarines, músicos, había todo lo bello en sus diversas formas, había, claro, mucho vino. Adentro, todas esas bellas cosas y la seguridad. Afuera, la muerte roja. Fue hacia el 5º o 6º mes de su retiro, mientras la peste hacía estragos afuera con mayor violencia, cuando el príncipe próspero obsequió a sus amigos con un baile de máscaras de insólita magnificencia. ¡Qué cuadro voluptuoso fue esa mascarada! Pero antes, permítanme que les describa los salones donde se realizó. Eran 7 en sucesión imperial. En muchos palacios esas series de salones formaban largas perspectivas en línea recta al abrirse los batientes de las puertas a cada lado, sobre los muros, de manera que la mirada se pierda sin obstáculo hasta el fondo. Todo era distinto en este caso, como podía esperarse del príncipe y de su exacerbado gusto por lo extraño. La muerte roja. Los salones estaban tan irregularmente dispuestos que la mirada no podía abarcar más de uno a la vez. Luego de un espacio de 20 o 30 yardas había un brusco recodo y a cada vuelta un nuevo aspecto. A derecha e izquierda, en el centro de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica se abría sobre un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del recinto. Cada ventana estaba hecha de vidrios coloreados, acordes con el tono dominante en el decorado del salón sobre el que se abría. El salón del ala oriental, por ejemplo, tapizado en azul, tenía las ventanas de un azul profundo. El que le seguía, decorado y tapizado en púrpura, ostentaba vidrios del mismo color. El tercero enteramente verde y verde sus ventanas. El cuarto, decorado en naranja, recibía luz de una ventana anaranjada. El quinto blanco, el sexto violeta. El 7º salón estaba totalmente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que caían en pesados pliegues sobre una alfombra de igual género y color.
Pero solamente en este recinto el color de las ventanas no coincidía con el decorado. Los vidrios eran escarlatas con un intenso color de sangre. La muerte roja. Ahora bien, en ninguna de las 7 salas se veían lámparas o candelabros en los adornos de oro, distribuidos por doquier o suspendidos del artesonado. Ni lámparas ni candelabros, ninguna luz de ese tipo en esa larga sucesión de piezas. Pero en los corredores que la circundaban, justo enfrente de cada ventana, se erguía un enorme trípode con un deslumbrante brasero cuya luz se proyectaba a través de los vidrios de colores, iluminando el salón en forma enceguecedora. Se producían así multitud de efectos cambiantes y fantásticos. Pero en el salón del ala oeste, el negro, la luz del brasero cayendo sobre las negras colgaduras a través de los sangrientos vidrios, era terriblemente siniestra y confería a los rostros de los imprudentes que allí penetraban un aspecto tan extraño que muy pocos eran los bailarines que tenían el coraje de poner los pies en su mágico recinto. La muerte roja. Era también en este salón donde se erguía contra la pared oeste un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba con sordo tic-tac pesado, monótono, y cuando el minutero circundaba el cuadrante y sonaba la hora, de los pulmones de bronce de la máquina se elevaba un sonido claro, límpido, profundo y extremadamente musical, pero de tono tan extraño y de tal energía que hora tras hora los músicos de la orquesta debían interrumpir por un instante sus acordes para escuchar la música de las horas. Entonces los bailarines cesaban necesariamente sus giros, una momentánea confusión invadía la alegre concurrencia y podía observarse que, mientras duraba el carrillón, los más bullaganeros empalidecían, mientras los más viejos o los más tranquilos se pasaban la mano por la frente como en meditación o en sueño delirante. Mas cuando el eco se desvanecía totalmente, una ligera hilaridad recorría todo el grupo. Los músicos se miraban unos a otros, riéndose de sus nervios, jurándose mutuamente por lo bajo que las próximas campanadas ya no los asustarían. Y luego, pasados los 60 minutos formados por los 3.600 segundos de la hora transcurrida, sonaban las 9 campanadas del fatídico reloj, acompañadas por la misma confusión, el mismo estremecimiento, el mismo miedo, el pavor en la sangre. La muerte roja. Pero a despecho de todo eso era una alegre y magnífica orgía. El gusto del príncipe era muy particular. Tenía un ojo certero para los efectos y colores. Despreciaba el decorum a la moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes y sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Mucha gente lo habría considerado loco. La muerte roja. Sus cortesanos sabían bien que no era así. Pero era necesario escucharlo, verlo, tocarlo, estar con él para estar seguro de que no lo era. En ocasión de esta gran fiesta había presidido gran parte de la decoración del mobiliario de los 7 salones y su gusto personal prevalecía en el estilo de los disfraces. Evidentemente eran grotescas concepciones, era algo brillante, deslumbrante, había cosas excitantes y fantásticas, mucho de lo que se ve en Hernani. Figuras realmente orientales, equipadas y armadas absurda e incongruentemente, fantasías monstruosas hasta la locura. Había belleza, licencia, rarezas, algo de terror y mucho de asco. La muerte roja. En una palabra, era como una multitud de sueños pavoneándose por acá, por allá y sobre todo por los 7 salones. Y esos sueños se contorsionaban en todas direcciones, adquiriendo el color de los salones. Se hubiera dicho que ejecutaban la música con sus pies y que los sones extraños de la orquesta eran apenas el eco de sus pasos. Y de tanto en tanto se oyen las campanadas del reloj de ébano del salón de terciopelo. Entonces, por un momento, todo se detiene, se calla, excepto la voz del reloj.
Se hielan los sueños, paralizados en la postura que tenían, mas cuando se desvanece el eco de las campanas, que solo duran un instante, en cuanto se han perdido, una ligera y mal contenida hilaridad se extiende por todos los salones. Y la música adquiere nueva fuerza, los sueños se reaniman, se contorsionan más alegremente que nunca, reflejándose en ellos el color de las ventanas a través de las cuales se irradia el fulgor de los braseros. Pero ninguna máscara se atreve ahora a aventurarse en el salón que está allá al fondo, hacia el oeste. La noche avanza, una luz más roja fluye a través de los vidrios color sangre y el negro de las lóbregas colgaduras es más espantoso aún. La muerte roja. Al atolondrado que osa poner sus pies sobre la alfombra fúnebre, el reloj de ébano le lanza un carrillón pesado, más solemne y perentorio que el que le llega a los oídos de las máscaras que se arremolinan en la despreocupada lejanía de las otras salas. En esos recintos hormigueaba la gente, latiendo en ellos la afiebrada vida. Y la fiesta continuaba girando en torbellinos cuando al fin se elevaron los sonidos de las campanadas de medianoche del reloj. Entonces, tal como lo he dicho, la música se detuvo. Se suspendió el remolino de los bailarines como un rato antes reinó por todas partes ansiosa inmovilidad. Pero esta vez los sones del reloj serían 12. Tal vez por eso meditaron más aquellos que pensaban en medio de la alegre multitud. Y quizás también por eso varias de las personas que la componían tuvieron tiempo de percibir, antes de que los últimos ecos de la última campanada se ahogaran en el silencio, la presencia de una máscara que hasta entonces no llamara la atención. La muerte roja. La nueva de esta intrusión se expandió en murmullo circular, elevándose de toda la asamblea un susurro, un murmullo significativo de asombro, de desaprobación. Luego, finalmente, de terror, de espanto, de sagrado. En una reunión de fantasmas como la que describí, sin duda, una aparición muy extraordinaria para provocar semejante sensación. Es verdad que la licencia carnavalesca de esa noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión excedía la extravagancia de un Herodes y rebasaba el límite del decoro impuesto por el príncipe. La muerte roja. Aún en los espíritus más despreocupados existen cuerdas que no se tocan sin emoción. Hasta para los más depravados, hasta para quienes la vida y la muerte no son más que un azar, hay cosas con las que no se juega. Toda la concurrencia pareció sentir entonces la inconveniencia de la conducta y el disfraz de ese extraño. Era alto y descarnado, envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan bien los rasgos rígidos de un cadáver que aún el análisis más riguroso hubiese tardado en descubrir el artificio. Sin embargo, toda esa alocada y alegre multitud hubiese soportado, si no aprobado, esa broma de mal gusto. Pero el enmascarado había ido demasiado lejos, se había disfrazado de la muerte roja. La muerte roja. Su ropa estaba salpicada de sangre y tanto su amplia frente como los demás rasgos de su rostro llevaban el estigma de los horribles, de las manchas escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se posaron en la figura espectral que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para desempeñar mejor su papel, paseaba de un lado a otro a través de los bailarines. Se lo vio estremecido por violento escalofrío de terror o de disgusto, pero en un segundo después su frente se coloreó de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz enroquecida a los cortesanos parados junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta irónica blasfema? Apodérense de él y quítenle la máscara. Sepamos quién es. Será colgado mañana al amanecer. Era en el salón del ala este o salón azul donde se encontraba el príncipe cuando dijo estas palabras.
retumbaron enérgica y distintamente a través de los 7 salones, pues era el príncipe, hombre autoritario de robusta complexión, y la música había cesado ante un movimiento de su mano. Al principio, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un ligero movimiento hacia adelante en dirección al intruso, que por un instante quedó al alcance de sus manos y que ahora, con paso deliberadamente majestuoso, se acercaba más y más y más al príncipe. La muerte roja. Pero el indefinible terror que la insensata audacia del enmascarado inspirara a toda la concurrencia hizo que nadie se atreviera a ponerle las manos encima. Tanto que, al no encontrar ningún obstáculo, pasó a 2 pasos de la persona del príncipe, y mientras la inmensa multitud, impulsada por un solo movimiento, retrocedía desde el centro de la sala hacia los muros, continuó ininterrumpidamente su marcha con el mismo paso solemne y mesurado que lo caracterizara desde el comienzo, del salón azul al púrpura, de este al salón verde, del verde al naranja, del naranja al blanco, del blanco al violeta, antes de que nadie hiciera el menor movimiento decisivo para detenerlo. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe próspero, exasperado por la ira y la vergüenza por su cobardía de un minuto, se lanzó precipitadamente a través de los 6 salones donde nadie lo siguió, pues un terror mortal dominaba a todo el mundo. Blandía un puñal desenvainado y se acercó impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pies del fantasma que se batía en retirada, cuando éste, llegando al extremo del salón de terciopelo, se volvió bruscamente y enfrentó a su perseguidor. Se oyó un agudo grito y el puñal resbaló con un destello en la fúnebre alfombra sobre la que el príncipe próspero caía muerto un segundo después. Entonces, haciendo acopio del valor violento de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó al mismo tiempo dentro del salón negro y, apoderándose del desconocido que se erguía como una enorme estatua, recto e inmóvil, a la sombra del reloj del ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre al ver que bajo el sudario y la máscara cadavérica que con tanta energía atraparon con sus manos, no existía forma palpable alguna. Reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. La muerte roja había venido como un ladrón furtivo, y todos los invitados fueron cayendo uno a uno en las salas de la orgía inundadas de sangriento rocío, y cada uno murió en la pose desesperada que tuvo al caer. Y la vida desapareció del reloj de ébano junto con la del último de estos alegres seres, y las llamas de los braseros se extinguieron. Y las tinieblas y la ruina y la muerte roja establecieron sobre todas las cosas su imperio ilimitado. La máscara de la muerte roja, por Edgar Allan Poe.